Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento. Deportistas con historia. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia, que usted puede ver en las pantallas de BioBio TV y por supuesto también en las ondas de BioBio la radio, lo puede escuchar. Estamos con destacados deportistas, en este caso uno que le voy a dar un solo dato antes de presentarlo. Es campeón del mundo, tiene que hacerse esa. Bueno, vamos a hablar con Ignacio Torres. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, ahí súper bien. Oiga, vamos a partir la entrevista ¿Ya? con una corrección. ¡Apa! Sí, campeón del mundo todavía. ¡Ándate, No, cabrito! Me gustó campeón esa, del mundo ¿ya? todavía no. Sí soy el actual número 1 del ranking mundial, pero esperemos que en noviembre sus palabras sean realidad y podamos llegar con ese oro de Tailandia. Sí, bueno, estamos hablando de un paratenimesista que de verdad ha destacado muchísimo. Qué bueno que me lo aclaraste, porque de verdad no es menor lo que tú lograste. Obviamente que vamos a hacer todo un recorrido, pero yo quiero saber si entraste en razón de ser el número 1 del mundo. No, me cuesta entrar en razón y obviamente tomarle el peso a la situación. Me cuesta porque soy una persona que vive el deporte porque me gusta competir, me gustan los nerviosismos, la ansiedad que da el antes de competir y me ha costado eso de ser número 1 del mundo, me ha costado esa circunstancia de tomarle el peso a la situación. No sé, el otro día estaba con un niño conversando y el niño me decía, oh, mira mamá, estoy conversando con el número 1 del mundo, y yo fui a buscar al niño para conversar, entonces como que esas circunstancias todavía no le tomo el peso, pero obviamente es algo muy bonito que la gente te reconozca eso. Qué maravilla. Bueno, vámonos al año 2002, año en que naces. Sí, bueno. Puente Alto, ¿no? Sí, bueno, no sé dónde nací. No, ¿cómo no sé dónde Bueno, nací? Creo que nací con Providencia. Ya, esos lados. pero tú vivías tú en Puente Alto. Ya. Sí, siempre he vivido en Puente Alto. Una infancia dura para mis papás. Mi pronóstico de vida era difícil, un par de horas, un par de minutos. El doctor le dijo a mi mamá que me disfrutara, que disfrutara los minutos, horas que iba a tener conmigo, porque lo más probable era que por mi discapacidad me iba a morir. Eso le dijo el doctor cuando tú naciste. Sí. ¿Esto se pudo apreciar antes del embarazo? No, incluso toda la ecografía que le hicieron a mi mamá y los exámenes decían que yo venía sin discapacidad. Fue un choque de realidad bastante duro para ellos dos. Y obviamente difícil de explicar para ellos, pero siempre lucharon por sacarme adelante. Empezaron a pasar la hora, los días, y iba evolucionando de manera favorable, de manera bien, y ya después como a las semanas el doctor dijo que esto era un milagro, que ya llevaba una semana y que lo más probable es que yo iba a quedar en estado vegetal, que iba a necesitar ayuda para comer, ayuda de una enfermera 24/7, y obviamente fue algo muy, muy malo para mis papás. Pero ellos nunca se rindieron y me metieron a la Teletón un par de meses después, y ahí hice mi rehabilitación hasta los 18 años en Teletón, así que estoy muy agradecido de esa institución. Sí, bueno, es algo que se repite, el tema de la Teletón, sobre todo los deportistas paralímpicos. Ahora, si le puedes explicar un poco a la gente qué es lo que tenías tú y por qué la gente, o tus papás en particular, tu familia se enteró cuando tú naciste. ¿Era algo progresivo? ¿Era algo que ya venía de adentro? ¿Hay alguna explicación para lo que tú tienes? Sí, el gen lo portaba mi mamá. Okay. Mi mamá es la que porta el gen y solamente mi discapacidad le da a los hombres. Entonces la mujer porta el gen, el hombre lo desarrolla. Tengo una miopatía muscular del central core, lo que quiere decir es que mis músculos tienen menos fuerza que el común de las personas. Entonces todo me cuesta un poco más, o sea, levantar cosas, si me caigo no me puedo parar solo. Esas cosas que requieren una fuerza máxima, que quizás para usted es normal, para mí yo hago el 100% de mi fuerza.
Y eso en eso se resume en simples palabras mi discapacidad. ¿Y por qué era tan complejo? ¿Por qué tuviste ese pronóstico lapidario, digamos? Porque lo que le dice tu médico a tus papás, ¿cómo lo tomaron ellos también? Porque además de tener la discapacidad, nací prematuro. No sé cuántas semanas, pero nací prematuro. Y mi papá decía que era demasiado chico, muy flaco, y que me tuvieron mucho tiempo en una incubadora. Entonces, ahí, ahí fui evolucionando obviamente de manera favorable, y mi discapacidad no es degenerativa. Mi discapacidad siempre se ha mantenido, incluso ha disminuido un poco gracias al deporte, gracias a que llevo una vida activa, y obviamente eso ha ayudado a que yo sea una persona más independiente y pueda hacer mis cosas solo. Oye, Ignacio, y ahora que ha pasado bastante tiempo, 24, ¿tiene 25? Sí, 24 años. Y piensas, chuta, me la pusieron difícil del principio. ¿Cuál es tu mirada? Sí, bastante difícil. Sí, porque a mí eso es lo que uno se pregunta, ¿no? Todo más difícil, aprendí a caminar a los 4 años, gracias a la Teletón, gracias a mis papás, por ejemplo. Yo iba 15 días a Teletón y 15 días descansaba. Aquí mi mamá es la que yo creo que se llevó el mayor peso, porque andaba con ella para todos lados. Ella me llevaba a las terapias, ella me llevaba a Teletón y obviamente al colegio después. Y en esos 15 días yo hacía mucha terapia ocupacional, mucha kinesiología, y a mí me enseñaron a caminar en unas barras paralelas. Mis papás construyeron en la casa unas barras paralelas para que los 15 días que yo estuviera en casa trabajara también como trabajaba en Teletón. Entonces fue algo que ellos se la ingeniaron, obviamente se la jugaron, y yo creo que muchas cosas se lo debo a ellos, o sea, personalidad, esfuerzo, el deporte, la competición. O sea, por ejemplo, a mí me enseñaron que muchas veces se ganaba y se pierde. O sea, yo siempre he sido una persona que le gusta competir. Que yo, si vamos a jugar al cachipún, yo voy a tratar de ganarle como sea. O yo, aunque sea más lento, yo le voy a decir, le echo una carrera al portón. Y yo era así con mis papás. Y obviamente ellos me ganaban. Ganaba yo también a veces, pero me enseñaron que tenía que convivir con que a veces empatábamos, con que a veces me ganaba por poco, con que a veces me ganaba por mucho. Y eso es lo que pasa en el deporte. O sea, creo que mi papá, además de ayudarme a vivir, me enseñaron también otras cosas que ahora cuando grande sirven demasiado. O sea, ahí tú demuestras la importancia de la familia, ¿no? En este caso de tus padres, porque se preocuparon por ti, o sea, te construyeron este andamio, no sé cómo decirlo, que pudiste, estas barras que podías caminar, y se nota la preocupación, porque yo me imagino que a lo mejor hay gente que ha pasado lo tuyo y no ha tenido esa suerte. Es que ellos ahí también se ven las ganas de que ellos tenían, uno, de ser padres, dos, de sacarme adelante a mí, de que fuera una persona independiente, que no se quedara estancado. Eh, para, para el año 2014 yo era una persona sedentaria y obviamente a ellos les dolía, o sea, a mi mamá le dolía que yo pesara con 12 años, pesara lo mismo que estoy pesando ahora, que estuviera sentado jugando play, que viera series. A ellos les dolía que yo no tuviera una vida que yo tuviera una vida sedentaria y no activa. Y gracias a Santiago 2014, los Juegos de Odesur, fuimos a ver muchos deportes y ahí llegamos a... Ahí conectaste. Ahí conectamos mundos. Ahora, perdona Ignacio, ¿y qué pasó antes de lo de Sur? ¿Qué querías hacer? ¿No querías hacer nada? ¿Estabas complicado? ¿Querías estar tranquilo? ¿Por qué este sedentarismo empezó a suceder? Para mí siempre mi deporte favorito ha sido el fútbol. Obviamente no lo pude practicar, pero salía a chutear con mis papás, salíamos a veces a jugar tenis a la calle. Siempre llevaba una vida así como... Siempre el deporte ha estado involucrado.
Mi papá jugaba la pelota y yo a los 3 meses ya andaba en una cancha de fútbol, los domingos acompañándolo. Entonces, siempre el deporte estuvo involucrado, pero no a un nivel de hacer como 3 veces por semana, a yo tener un horario donde iba a hacer un deporte. Eso no estuvo tan involucrado, pero yo siempre tuve el deporte y la competición en mi familia. ¿Y la relación con tus amigos en ese momento, en el colegio, te afectó el tema de tu discapacidad antes de meterte al deporte? No, Nada. no, nunca. ¿Por qué? ¿Cómo lo hiciste? Mis papás siempre me crearon con una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Yo antes usaba un corsé, que yo creo que mis papás se fueron al chancho con la personalidad que A ver, ¿por qué? se fueron para el otro lado, porque crearon a una persona fuerte psicológicamente, que si lo molestaban no le afectaba. No sé, cosas simples como yo usaba un corset, entonces mis papás, en vez de ocultarlo que yo usaba el corset, me ponía una polera abajo y yo andaba con el corset encima. O sea, que se viera que yo andaba con cosas y que no me tenía que esconder ante el resto que yo tenía discapacidad. Y yo creo que una de esas cosas, o sea, esas cosas sirven para crear una personalidad más fuerte, para, para poder, para poder surgir. Una anécdota que me cuentan mis papás ¿Ya? es que ellos me mandaban a pagar las cuentas de Falabella, de esas tiendas, y yo no me veía en el mesón. Y yo llegaba con la cuenta, se la pasaba a la señora, y la señora no me quería atender. Yo le dije, oiga señora, ¿me va a atender o porque no me veo en el mesón no me quiere atender? Ah, Yo sí. de haber tenido 6 años. Para hablar el hacha. Sí, 5 o 6 años. Y la señora me dijo, oh, joven, perdón, lo atiendo. Y se había equivocado en el vuelto, le dije, estaba contando, dijo, no, se equivocó en el vuelto. Y y obviamente después me devolvió bien la plata y me fui donde mis papás, pero esas pequeñas cosas después me han servido a la vida. No, y de hecho ese corsé que te ponían tus papás te sirvió un corsé mental, físico, todo. O sea, te trabajaron muy bien contigo de tal manera que no te afectó casi de ninguna manera, porque entiendo que además tú con que no es que bromeaba, no sé si bromeaba con tu discapacidad, pero también lo utilizabas como a favor tuyo y no en contra. Sí, o sea, yo bromeo mucho con mi discapacidad, o sea, tengo un humor muy negro, muy así de reírme de mí mismo, de reírme de mi discapacidad, y creo que eso me ha servido mucho para buscarle un lado más gracioso a algo que podría haber sido muy malo para mí. Ya, llegamos al 2014, ¿no es cierto? Los Odesur, tú dices, me encanta el fútbol, pero al parecer no sé si puedes hacerlo en las condiciones que tú querías. ¿Cómo llegas al tenis de mesa, al paratenis de mesa? En lo de surf fuimos a ver muchos deportes. Ya. Fuimos a ver atletismo, tenis de mesa, ¿Convencional? básquetbol, sí, Convencional. convencional. El único deporte que fuimos a ver paralímpico fue atletismo, Ok. que fuimos a ver correr a Cristian Valenzuela, Ah, gran. Cristian. que venía de Londres de haber ganado medalla y era como la figura que nosotros más conocíamos. Entonces fuimos a ver a Cristian Valenzuela a correr. Pero enganché muy bien con el tenis de mesa. Justo adelante de nosotros había como el equipo de la Federación Chilena de Tenis de Mesa. Nosotros mi papá conversó con ellos, que tenía un chico con discapacidad, que le gustaba, que había visto y que le había llamado la atención el deporte, que cómo lo podía hacer para entrenar o para jugar, más que entrenar en ese tiempo era poder jugar, entretenerse. Y a mi papá le dieron el contacto del Comité Paralímpico de Chile, pero la selección en ese entonces entrenaba en el CEO, el Centro de Entrenamiento Olímpico, muy tarde, de 9 a 11 de la noche. Y yo vivía en Puente Alto, era un trayecto muy largo, de noche, y yo el otro día tenía que ir al colegio. Yo no siempre te daba. no me daba. Yo siempre fui a un colegio común y corriente, con jornada completa. Y ahí el Comité Paralímpico le dio el contacto de mi actual entrenador personal, que es Rafael Biancos, y él entrenaba en el Polideportivo Ñuñoa de 6 a 8 de la noche.
Era un horario ya Decente. muy prudente, Baratísimo. donde yo terminaba de clase, me iba a mi casa, estaba 5 o 10 minutos y me iba a entrenar. Y ahí empezamos a entrenar 2 veces por semana. Pero espérate, tú llegas y ¿qué te dicen lo primero? Porque lo primero, ¿qué le dijiste tú a él? Yo quiero, pues no sé si le dijiste, oiga, ¿sabe qué? Entréneme, quiero ser el número 1 del mundo. No sé si ese era tu objetivo. Pero, No. pero porque tú además no habías practicado eso, o sea, tú lo viste. No, yo había jugado ping-pong un Claro, par de como veces todo, el fin de en la semana. casa, había pimponeado con mi papá. Y mi papá obviamente conversó con don Rafael, porque yo tenía 12 años y tenía mucha personalidad, pero para esas cosas no tenía la experiencia para poder conversar con él y tampoco decir qué quería. Y mi papá le dijo que tenía una persona con discapacidad que quería entrenar, quería jugar. Y mi papá le dijo, ¿y puede entrenar? ¿O puede usted lo acepta en la clase? Y el profe le dijo, me habló a mí y me dijo, ¿tú quieres jugar? Yo le dije sí, que sí quería. Me dijo, ya vamos. Él es el entrenador en ese entonces, bueno, y sigue siendo el entrenador de Cristian de Tony. Ya, sí. Entrenador personal. Entonces en ese tiempo también tenía a Cristian y obviamente tenía mucha experiencia con deportistas paralímpicos. Me dijo que si quería entrenar, yo le dije que sí, y me tiró un par de pelotas, multibolas, me movía en la nada, me movía a 1 por hora. Y ahí empecé a paletear, me enseñaron los golpes, y el profe al tiro me vio condiciones. Ya. A la semana después, semana y media, 2 semanas, estaba jugando mi primer nacional. Ah, mira, avanzaste muy rápido. No avancé tan rápido, sino que yo era tan competitivo que me dijeron, se acerca el torneo nacional, ¿querís jugar? Yo, vamos, Obvio. quiero jugar. Y no tenía paleta personal, no tenía nada. Y ahí me entrené esa semana, o sea, 2 semanas. Fui a jugar mi primer campeonato nacional y esto es muy chistoso, A ver, porque a mí me tocó con Juan Carlos Sepúlveda, ya. el primer partido, y Juan Carlos había sido medallista en los Juegos Sudamericanos. Ok. Obviamente yo no saqué ningún set, saqué con suerte 2-3 puntos por set. Y nosotros somos una familia tan competitiva que mi mamá llegó y me retó. No. Sí, porque no sabíamos quién era. Y me dijo que había jugado mal, que había estado sin actitud, que tenía que si esto lo íbamos a hacer, que tenía que ponerle ganas. Y los dos llegaron y lo primero que hicieron, me retaron. Mira. Sí. Bueno, de ahí saliste tú también. pues. Sí. Obvio, el gen competitivo es de la familia. Sí, todos. Pero ellos no sabían que él había sido... No, después nos enteramos Ah, que había normal, sido... porque si no, claro. Sí, después nos enteramos que había sido... no sé si campeón, pero había sacado medalla en los Juegos de Sur. Y Y te gustó. me gustó. Más allá de perder y que Más te allá retaron, de- digo, pero... Obviamente no fue un reto así de, No, sí. ya no jugáis más, pero obviamente les llamó la atención que yo había entrado con otra actitud, que tenía que mejorar esas cosas. Pasaron los meses y yo diría que 1 año y ya no entrenaba 2 veces por semana, sino que estaba entrenando 3. Y obviamente mi nivel había aumentado bastante. Y el entrenador me pidió ir los 5 veces por semana. Ya. Que se acercaba a unos torneos más o menos importantes, que yo quizás podía clasificar. Esto fue 2015 o principio de 2016. Y mis papás me sentaron en una cena muy, muy normal, nosotros que los 3 tomamos 11 juntos, y me dicen, ya, pasa lo siguiente. El entrenador pidió que entrenara los 5 veces por semana. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayor de llevarte, traerte, tanto económico, de tiempo, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero no sabemos si tú también quieres. Las 2 opciones que me dieron fue entrenar los 5 veces por semana o entrenar 2 o 3, pero no estaba el no seguir. Ya. O sea, nunca estuvo el dejar de jugar. O era, nos mantenemos como estábamos y entrenamos 2 o 3 veces por semana, o hacemos el esfuerzo todos y entrenamos 5.
me dijeron que lo que yo tomara la decisión era lo que íbamos a hacer. Estaba en tus manos, en el fondo. Estaba en mis manos. Con 13 años me tocó esa decisión de si nos dedicábamos a esto o no. Y obviamente tomé la decisión de entrar los 5 veces por semana. Creo que no me equivoqué. No, imagínate. Y obviamente ahí todos hicimos el esfuerzo de entrenar más veces. La condición era que no podía bajar la nota en el colegio. Fue la única condición. ¿Y cómo anduvo el colegio? Bien. ¿Sí? Terminé el colegio con 6.3, 6.4. Entonces me iba bien en el colegio. Y después esto se repitió en la universidad y también no hubo opción de no estudiar y de año sabático tampoco no hubo, me tuve que meter al tiro a estudiar. Pero eso vamos a ir más adelante. Más adelante, porque claro, tú llegas, ya tienes esta experiencia en tu primer campeonato, pierdes por bastante, pero porque era un tipo que ya llevaba mucho recorrido. Y cuando tú decías, además de esta decisión que tú dices de los 5 días, esa fue una decisión que tú dices, ya, ahora yo me quiero dedicar a esto. O sea, tenías claridad absoluta que querías ser un paratenimesista, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál era tu objetivo? Porque, ¿hasta dónde pensabas? Porque tu nivel había ido subiendo considerablemente. ¿Pero pensabas que ibas a llegar a lo que has llegado? No, nunca pensé que... ¿Qué pensaste? No, yo hacía esto porque me gustaba. Para mí era entretenido jugar, entrenar y llegar a los nacionales y tener esa presión de demostrar lo que venía entrenando. Obviamente nunca al principio me metía a cuartos, a veces me iba en cuartos de final, pero siempre me gustó el competir. Esto ya más adelante, el año 2017, ya uno dice, oh, ya fui seleccionado juvenil, ya quiero ir a jugar unos juegos, un Panamericano específico adulto, ya la meta había subido. Entonces como que de a poco fui aumentando el nivel de los objetivos. Siempre he sido una persona que es bastante aterrizada en el objetivo y en las metas. Nunca me propuse así, no sé, era chico, hoy yo quiero ser diploma paralímpico. No, nunca estuvo en mi... Te mentiría si dijera, ¿sabes qué? Mi sueño cuando a los 10 años era ser número 1 del mundo. No. Obviamente uno siempre tiene sueños de poder representar a Chile, de cantar el himno. Creo que eso puede ser unos sueños, pero de que yo le diga quiero ser número 1 del mundo, no. Nunca estuvo en los sueños ser eso. Ya después nos encontramos con que tenía talento, era bueno para el tenis de mesa y de a poco fuimos escalando y subiéndole el nivel. Subiendo el nivel. Bueno, vamos a seguir conversando, Ignacio. Tenemos que hacer una pausa chiquitita. Estamos en conversación acá en Deportistas con Historia junto a Ignacio Torres, destacado paratenimesista chileno, número 1 del mundo aún. Hay que anotar eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en BioBio TV y también en BioBio La Radio. BioBio TV, entrevistas y puntos de vista. Es hora de relajarte y disfrutar la tarde. Actualidad, historias curiosas, diversión y la compañía ideal para desconectarte. De lunes a viernes, pasadas las 14 horas, acompáñanos y disfruta con nosotros. Expreso PM por BioBio TV. El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En BioBio, Deportistas con Historia.
Estamos de regreso acá en Deportistas con Historia, en esta conversación que tenemos con Ignacio Torres. Usted lo puede ver a través de BioBio TV y también escuchar en BioBio la radio. Estaba leyendo algunas cosas tuyas acá. Por ejemplo, ahora que estamos en modo mundial, ¿te faltan 12 láminas para el álbum? Sí. ¿Alguna en especial que te...? Me falta hartas de Brasil, me falta Vinicius. Vinicius, pero... Sí, ya. me falta Rafinha. Y ya creo que me falta una de México, Canadá. ¿Messi lo tiene? Sí, Ya. Messi me ha salido 4 veces. Repetido lo tiene. Cristiano me ha salido como 5. Chuta madre, ya. No, sí, he invertido para poder completar este álbum, así que el que quiera cambiar la minita nomás que me hable por Instagram. Ya, ¿cuál es su Instagram? Ignacio Torres, Ya. TDM. O sea, Ignacio Torres, TDM. TDM, todos juntos. Sí, todo junto. Para que ¿Y le responde a todo el mundo? Sí, Ya. trato de mantener mis redes bastante activas y obviamente de mostrarme cercano con la gente. Ya, lo otro, colocolino. Sí, Está la médula. colocolino. Reconocido por Colo Colo, va al estadio, Sí. lo han reconocido, le han pasado camiseta y todo. Sí, para Santiago 2023 Ya. Colo Colo hizo un acto para los medallistas, tanto convencionales como paralímpicos, y le regaló una polera, la polera oficial de Colo Colo. Atrás sale el apellido de uno, Ya. 2023, y aquí en esta zona aquí, El pecho. dice... Ya. Dice medallista, en mi caso medallista de oro para Panamericano, y sale la fecha en que obtuve la medalla. Tremendo. Entonces- ¿Te la pone o la tiene marcada? No, me pongo la polera. Incluso el fin de semana andaba con esa polera. Que fue a ver a Colo Colo. Sí, Claro, que sí. le está yendo re bien también. Sí, Colo Colo. vamos bien. ¿Para qué estamos? ¿Y conoció a Arturo Vidal, algunos No, jugadores? no conozco a ninguno de los jugadores. He ido al estadio muchas veces, pero no he tenido la suerte todavía de conocer a los jugadores. Ya, pero bueno, ya va a llegar esa Sí. oportunidad. Sí. Oye, bueno, estamos haciendo un recorrido de tu vida, ya empiezas a tener más resultados, te va bien, pero ya empiezas a darte cuenta que estás para grandes cosas. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el clic donde Ignacio dice, "Ay, yo puedo llegar de repente más arriba"? Yo creo que nunca hice ese clic. Nunca. Creo que siempre las cosas se fueron dando de manera espontánea, siempre fueron saliendo torneos nuevos, y obviamente uno ahí se iba dando cuenta que iba aumentando su nivel, pero nunca hice ese clic de decir, ya estoy como para grandes cosas. No, creo que se fueron dando de a poco. Obviamente uno tiene momentos que son imborrables. Para mis primeros juegos juveniles, para Panamericanos juveniles, el año 2017, ahí tengo un recuerdo muy, muy bonito, que es cantar el himno. Por primera vez canté el himno. ¿Lo cantaste? No, lo cantamos, porque ya. mi compañero salió campeón. Ya. Matías Pero tú cantas Pin- bien igual. No, Me dijeron. No canto muy ¿No? bien. ¿Y cuando canta el himno de Chile, cómo canta? No, pero es que ahí se canta con el corazón. Con el corazón, ya. Uno ahí da lo mismo que le salgan gallitos, que le salga su lágrima de vez en cuando, y ahí uno lo canta con el corazón. Eso fue tus primeras emociones, digamos. Sí, como... sí, cantar el himno es algo muy bonito fuera de Chile. Y otro momento muy bueno fue que para el Panamericano específico del año 2017, este Panamericano era adulto y dieron 3 cupos para la clase 6, Que es la tuya, claro. que es mi clase. El primer cupo lo ganó Matías Pino, el segundo cupo lo ganó Cristian de Toni, y el tercer cupo me lo estaba jugando con Juan Carlos Sepúlveda. El mismo que te había eliminado en el primer campeonato. Sí, el mismo. Mira, las cosas de la vida. Sí, el mismo. Y era el mejor de 3 torneos. Ya, En el primer torneo salí tercero, ya. en el segundo torneo salí cuarto, y en el tercer nacional llegamos los dos con 2 tercer lugares y definimos en un partido único. Y gané yo 3-2. De película. Y ese fue un momento también. Hay una foto muy linda que estamos los dos abrazados con mi entrenador y los dos llorando porque habíamos entrenado mucho ese partido, y ahí se estaba dando un logro. Obviamente ya después
vinieron más emociones, pero esas son las dos primeras emociones que me dijeron, oh ya, aquí como que puede ser. Qué maravilloso, cómo la historia se va escribiendo, es increíble. Sí, o sea, las vueltas de la vida, que él me ganó mi primer partido en un nacional y yo después le haya ganado la clasificación a un Panamericano específico, y fue la primera vez que clasifiqué a la selección adulta y de ahí no salió más. Bueno, de hecho yo te vi en Lima 2019, que estuvimos acompañándolo, y ahí el paratenis de mesa tuvo una actuación fenomenal. Ahí yo creo que por primera vez nos dimos cuenta que en realidad era una potencia ustedes. Sí, el tenis de mesa paralímpico ha aumentado bastante. A nivel panamericano somos una potencia. Ahora nos estamos metiendo a nivel mundial. Creo que, si la memoria no me falla, hay 8 o 9 top 10 del mundo actualmente. Entonces, Lima 2019 fue para mí también un mega evento. Fue mi primer mega evento. Quedarnos en una villa para Panamericana. ¿Alguna anécdota en la Villa Panamericana? No. ¿O estaba muy concentrado en lo que tenían que hacer? No, o sea, obviamente una anécdota, pero muy chiquitita, es que nosotros antes de cada torneo el entrenador de la selección hace una charla técnica y ahí nos pasaron un video y nos tenían a todos llorando. Porque era un video emotivo, era un video para motivarnos, para que nos diéramos cuenta dónde estábamos, para darnos cuenta que teníamos a la familia detrás de nosotros apoyándonos, que muchos nos iban a ir a ver jugar. Y eso es una anécdota que se puede contar y que me acuerde así yo no, a la no rápida. se pueden contar. Es que no me acuerdo, no, Ya, mi mente no ha hecho clic todavía. Está bien. Y ese torneo fue algo muy, muy bonito. La Videna también espectacular, en ¿no? Perú, espectacular. Y obviamente ahí salir tercero en ese Panamericano fue algo bueno. No, bonito. realmente. Ahí empezaste a demostrar, digamos, todo lo que habías trabajado estaba dando sus frutos. Sí. Y bueno, siguen pasando cosas, pero yo creo que para ti y para todos los deportistas que estuvieron, Santiago 2023 en general fue porque qué suerte de poder tener los primeros Panamericanos, además, y para Panamericanos con los deportistas en actividad, porque hay muchos que se perdieron, que nunca compitieron en su país, y ustedes tuvieron ese privilegio. Sí, nosotros estamos acostumbrados a competir en Chile con la familia y uno o dos, vamos a poner 50 personas más que se enteraron del evento y fueron a ver un rato. Ese es lo común que nosotros estamos acostumbrados a competir. Pero que Santiago 2023 haya sido lo que fue algo maravilloso. A mí, que me gusta mucho el fútbol, que me gusta el ambiente de estadio, era como estar en un estadio de fútbol. Era con bombo, cuando la gente le pegaba al piso, a la galería y sonaba. Creo que eso fue algo muy maravilloso. Me entregó también una lección de vida muy, muy bonita Santiago 2023. Yo en mi final individual iba ganando 10-9 el quinto set, sirviendo yo. Era para salir campeón panamericano. Que era el decisivo, mira. Sí, iba sirviendo yo y me perdí 3-2, 13-11. Perdí ese partido y no quería nada, no quería saber nada de nada. Estaba llorando, sentado solo, y fue un momento difícil. Pero el deporte da revancha, el deporte más se pierde que se gana. Y bueno, yo estaba dando declaraciones y mi compañero me pidió mi paleta porque me tocaba jugar en 20 minutos más. O sea, terminamos de jugar el individual y en una hora estaba jugando de nuevo el grupo del doble masculino. Y yo creo que eso me sirvió también para como dar vuelta a la página rápido y ganar los 2 oros que gané después. Sí. Que fue el oro con Matías en el doble masculino y con Florencia en el mixto. Claro, no quedarte pegado en tu momento de dolor, sí. Que ha sido muy fuerte para ti, porque en tu país, con un punto de partido... Sí, tenía un match point ahí bastante
obviamente Ian Seidenfield, estadounidense, se la jugó con todo y él venía de salir campeón de Tokio, de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Entonces es una persona con una trayectoria bastante grande. Perdón, él es que es de baja estatura, ¿no? Sí. Ahora yo tengo ahí un reparo, sí, y de hecho yo lo comenté y creo que también tú me des tu opinión sin afán de polemizar, pero creo que una persona de baja estatura que tiene enanismo está ciertamente, es decir, es una persona entre comillas normal que está en otro rango al de ustedes. ¿Tú lo sientes así? Porque de verdad que eso generó alguna conversación más que polémica, pues en realidad tampoco somos quien para polemizar, porque hay clases, como tú dices, pero lo que tú tienes en tu clase 6 te limita mucho más que creo que una persona que tiene una baja estatura. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, es un tema bastante difícil de conversar. Uno puede tener su opinión, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo de que si está bien clasificado o no, pero él está en esa clase y tenemos que encontrar los métodos de ganarle. Obviamente al ser una persona de talla baja se le puede servir corto. Tenemos momentos donde jugar y obviamente, como digo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo de que puede estar bien clasificado o mal clasificado, pero está en esa clase y tenemos que jugar, tenemos que ganarle y creo que es un jugador bastante bueno y que tenemos que encontrar el método de superarlo. Mira, qué interesante lo que dice. No buscar la excusa, sino que buscar la solución. Sí. Oye, pero vamos al número 1 del mundo, porque este tiene una historia ya, y yo quiero saber y darle unos minutos a esto también, porque de verdad lo que tú hiciste, cuéntanos cómo fue todo ese proceso previo, digamos resumido, para poder llegar a levantar a ser el mejor del mundo, Ignacio. Yo estaba 5 del mundo antes de irme a la gira de Estados Unidos, que fue en Spokane. Esto es agosto del año pasado. Yeah. Gané el primer torneo, tuve un año muy bueno. Un año donde, si no me equivoco, gané todo. Solamente no gané un torneo, que debo haber salido segundo. Gané casi todo lo que jugué. Y llego a Spokane siendo 5-4 del mundo, por ahí. Y gano el primer torneo, que era un futuro, que me entrega 150 puntos para el ranking. Le gano en la final al que en ese entonces estaba 3 del mundo. En un partido muy bueno, que jugué bastante bien. Y yo, como soy una persona que no anda pendiente del ranking, que no andaba... Para mí el jugar es jugar. Yo juego porque me gusta jugar. Y no andaba sacando cálculos de... Yo ni tenía ni idea que si ganaba ese torneo quedaba uno al mundo. Ah, ¿tú no sabías eso? No tenía ni la menor idea. Yeah. 2 días después, o 3 días después, empezaba otro torneo que era el Parelite de Spokane, en la misma ciudad. Jugué ese torneo. En cuartos de final casi pierdo. Iba 2-0 abajo. Y me iluminé. No sé dónde saqué idea. Y gané ese partido 3-2. En semifinales le gané al mismo que le había ganado en la final. Y en la final me encuentro con Ian. ¿De nuevo? Sí. ¿Ve que se va repitiendo en la historia? En la final me encontré con Ian Seidenfield y gané yo 3-2. En un partido... No, sí, los partidos son muy buenos. Muy buenos. Gané 3-2 y yo contento porque había ganado un torneo, un Elite que entregaba 400 puntos. Paréntesis chiquitito. El tenis de mesa paralímpico es igual que el tenis convencional. El tenis convencional está en los ATP 250, los 500 y los Master 1000. Así es. El tenis de mesa es Futuro, Challenger y Elite. Okay. Entonces este era como un Master 1000, un torneo bastante bueno. Perdón, ¿no hay Grand Slam en el...? Sí, o sea, no hay, ya, o sea, el más grande, ganaste el más grande. Gané el torneo como más grande. Ya. Al Grand Slam ya puede ser como los Juegos Paralímpicos o el Mundial. Claro, claro. Y gano ese torneo en Spokane, el Elite. Y yo contento, porque había ganado, y mi papá, jugué bien, vieron el partido, lo habían visto.
me felicitaron viajaron, porque ¿no? habían jugado bien. ¿Ah? No viajaron tus papás. No, mis papás han viajado solamente a los torneos más grandes, a los juegos. Ok. Y yo estaba comiendo, porque era hora de almuerzo, estaba almorzando, y llega Matías. Matías Pino. Sí, Matías Pino. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Estuve sacando cuentas y vaya a caer uno. Felicitaciones. Sí, Mira. llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Vaya a caer uno, felicitaciones. Y yo como, oh, ¿de verdad? Y así como que no caía tampoco en la idea de ser uno del mundo. Claro. Y yo le mando un WhatsApp a mis papás y les dije así con estas palabras: voy a ser el nuevo Chino Ríos del tenis de mesa paralímpico. Qué bueno. Y me dijeron, todos me dijeron, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le dije, ¿qué fue el Chino Ríos? Y me dijeron, ¿vaya a ser uno del mundo? Y yo dije, sí, va a ser número uno del mundo. Y la emoción de tus papás, me imagino. No sé, No lo viste. me dijeron, obviamente, yo creo que se deben haber abrazado. Después se sacaron una foto celebrando, comiendo algo así. Pero yo creo que la emoción de ellos también es grande. Se ven reflejados en lo que uno también. Por supuesto, ellos te construyeron también, te ayudaron sí, a construir. Sí. Y llego ahí siendo uno del mundo y yo pensé que iba a durar poco. O sea, nadie pensaba que esto iba a durar 42 semanas, 43 que llevo ahora. ¿Y eso por qué? ¿Por qué dura tanto? Porque no hay más torneos entre medio, porque sigue ganando. Porque he ganado torneos. ¿Has seguido ganando? Sí. Los de atrás no me han pasado. Corrí peligro ahora en Eslovenia, pero gané el torneo. Entonces eso va ayudando a seguir construyendo esto. Y esa alegría ha seguido durando hasta el día de hoy. Y estoy muy contento de seguir siendo el número uno del mundo. Es increíble, ¿eh? Porque claro, fuiste mejor que el chino, porque el Chino Río duró, ¿cuánto? 2 semanas. Sí. Lamentablemente, tremendo, un talento terrible, todo lo que tú quieras, pero duró 2 semanas, tú te has mantenido en la elite, que a veces es lo más difícil, porque pueden llegar, pero mantenerse en el éxito, Sí. así que en ese sentido has seguido concientizado en que tú tienes que seguir trabajando para mantenerte arriba, no te has nublado con el número 1. No, obviamente eso es un gran trabajo que han hecho mis papás. O sea, esto lo vienen construyendo hace mucho tiempo. O sea, yo la primera vez que viajé con la selección, obviamente uno llega más arriba, así como que yo era Ignacio Torres y puras cosas así. Más canchero, así Sí. como ya Y, bromeando. y mis papás me dijeron al tiro, no, aquí nada que Ignacio Torres, aquí eres nuestro hijo y tenéis que hacer las mismas cosas y anda me a comprar bajáis- el pan. Y me bajáis el tono. y ellos han ido construyendo eso, o sea, inevitablemente a uno igual se le suben un poco los humos, pero ellos son los encargados de inmediatamente bajar y obviamente que yo no cambio. Es difícil no cambiar, pero lo he logrado. Perdona, ¿y en qué te das cuenta que se te suben un poquito los humos? ¿En qué detalles te das cuenta? En cómo hablo en la casa, ¿Ya? en que a veces no me gusta hacer cosas, en eso, y obviamente ahí ellos se dan cuenta. En que te revelas un poco. Sí. Oye, no me Sí. molesten, déjeme Sí. descansar. Ellos se dan cuenta de esas pequeñas cosas, y son pequeñas cosas que uno va haciendo distinto y que ellos son los encargados de bajarme un poco a veces. Oye, mira, bueno, dentro de la conversación empezamos con que tenías horas de vida, lo que tú contaste. Estamos en la etapa del 1 del mundo, que lo has mantenido 42, 43 semanas. Hay mucha gente que seguramente nos está viendo y que también nos está escuchando y que seguramente quiere decir cómo lo hizo Ignacio. Y si tú tuvieras, no sé si un consejo o conceptos o tips para que la gente que de repente se derrota por cualquier cosa, se abate por cualquier cosa, salga adelante. Ni siquiera estamos hablando del deporte de alto rendimiento, sino que en la vida, porque a ti te costó desde el principio. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas es luchar. Luchar nomás, no echarse a morir. Encontrar quizás el refugio en algo que le guste, en la música, en los deportes, en la familia, en los amigos, pero tener un círculo cercano de apoyo. En mi caso, mis papás fueron parte fundamental. Y hacer deporte. Creo que el deporte es una de las cosas
importante de la vida, mantenerse activo, y el deporte te entrega valores que sin el deporte no los tienes, no los desarrollas. O sea, te das cuenta que el deporte va más allá de competir, de jugar, te entrega amistades, te entrega la fuerza para salir adelante de los problemas. Yo con usted quizás podemos ser enemigos en la mesa, pero eso no quiere decir que yo saliendo del partido le voy a tener odio, le voy a decir el mal. Yo puedo ser amigo de usted fuera de la mesa. Obviamente yo adentro le voy a tratar de ganar con todas mis ganas y mis cualidades, y voy a luchar para ganar, pero yo afuera puedo convivir con ustedes, puedo ser amigo, y eso encontrarlo en otra parte que no sea el deporte es muy difícil. Entonces yo creo que un consejo puede ser hacer deporte y buscar refugio en algo que a uno le guste. Mira, Ignacio, nos queda un par de minutos, pero ¿tú sientes que el deporte paralímpico está al mismo nivel del convencional hoy en día, o que ha avanzado muchos pasos, o no? Obviamente el deporte paralímpico ha avanzado mucho, ha avanzado demasiado. Tenemos muchos top 10 del mundo, tenemos medallistas paralímpicos, múltiples medallistas paralímpicos, pero siempre hay cosas por mejorar. Esto ayuda mucho, o sea, que la radio Bio Bio tenga un espacio para contar la historia de los deportistas paralímpicos, que nos haga llegar a la gente más cerca, que no conozcan solamente al Ignacio que es deportista, sino que al Ignacio que le ganó la vida, que le ha ganado la discapacidad, que quizás su medalla más bonita no es haber salido campeón en Santiago 2023, sino que su medalla más bonita es haberle ganado la discapacidad. Creo que eso nos ayuda a podernos igualar un poco más al deporte convencional. Obviamente también podemos decir que los recursos también podrían ser mayores, o en ese caso que a mí no me compete quizás mucho hablar y hablarán las autoridades, pero sí se ha visto un mayor apoyo, tanto en giras internacionales. Cristian de Toni contaba que ellos tenían solamente la Copa Tango como apoyo, que es la Copa de Argentina. Yo el año pasado hice 10 torneos con apoyo del gobierno. Este año llevo 4. Entonces, si lo ponemos en una balanza, el deporte paralímpico ha ido siempre en alza. Y esperemos que siga siendo el mismo. No. Bueno, y además con deportistas y personas como tú, no cabe duda. Así que te queremos agradecer, Ignacio, esta conversación un poco más íntima, para que la gente básicamente, no ni siquiera nosotros, la gente te conozca un poquito más. Nos trae un regalo. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros en unos días, la cámara... Ahí está. Me voy a mis primeros Juegos para Sudamericanos. Ya. Los mismos que se realizaron en lo de Sur aquí en Chile. Correcto. Los que yo fui a ver cuando chico. Ahora voy a ser uno de los integrantes del Team para Chile. Así que le traigo esta guía oficial. Muchas gracias. Para que la pueda leer, pueda conocer también a más deportistas paralímpicos y siga surgiendo este movimiento que es tan bonito. En Valledupar, digamos que esto va a ser prontamente. ¿Ya cuándo es ahora? Comienza el 2 de julio. 2 de julio, no queda nada ya para que comience. Así que nosotros nos vamos el 26 de junio a hacer un concentrado antes y ya después nos vamos a Valledupar, donde voy a vivir mis primeros Juegos para Sudamericanos. Mira, es donde te conectaste con los de Sur, lo que tú hablabas del 2014, ahora adentro como uno de los grandes competidores. Es lo que hablamos antes, que en las vueltas de la vida... Increíble, Ignacio. Muchas gracias, Ignacio, por venir, de verdad. Vale, muchas gracias a ustedes y mucho éxito también con este hermoso programa que tienen ustedes. Que se llama Deportistas con Historia y que usted puede ver a través de Bio Bio TV y también escuchar a través de Bio Bio, la radio. Hasta la próxima.